¿Sabías cómo se inició el Islam y quién fue su gran fundador? Quédate en este breve vídeo que te lo voy a comentar. El escenario de aparición del Islam, Arabia, resulta a escala planetaria muy próximo al del surgimiento de las otras dos religiones monoteístas, de las que aquel se reconoce como deudor, que es el judaísmo y el cristianismo. En cambio, la velocidad de difusión del islamismo y los instrumentos políticos militares que la impulsaron no tuvieron nada que ver con las otras dos creencias. Tal vez por esas circunstancias todavía es frecuente una confusión entre dos vocablos: árabe, que es la etnia, pero también la lengua difundida en el mundo islámico, y musulmán, que se refiere a la religión, con el que se relaciona islámico, más amplio y relativo a la cultura en general. ¿Quién fue su gran impulsor? Evidentemente, Mahoma, del que vamos a hablar ahora mismo. Mahoma nació en la Meca en torno al año 570 en el seno del clan de los hachemíes, rama en decadencia de la tribu de los qurasíes, y creció en el ambiente de enriquecimiento monoteísmo de su ciudad natal. Cuando tenía 40 años, su espíritu sensible y soñador sintió la llamada de la divinidad, que lo animaba a seguir su tarea de hostigamiento de la impiedad y la corrupción de la aristocracia mercantil de la Meca. Así, entre los años 610 y 619, Mahoma fue transformándose de predicador en profeta. En contacto con judíos y cristianos, adquirió un conocimiento poco riguroso de la Biblia y un sentido monoteísta más estricto. Sobre estas bases, hacia el año 619, Mahoma constituyó una primera comunidad ante la que se presentó como el profeta, encargado de difundir la nueva doctrina que reconocía a Alá como Dios único. En esta misión, Mahoma era el último de los enviados divinos, entre los que se hallaban Abraham y sobre todo Moisés y Jesús, respecto a los cuales aparecía como el encargado de resumir y completar sus mensajes. Las ideas de Mahoma apenas suscitaron adhesiones fuera del círculo de parientes y allegados, y por el contrario encontraron resistencia entre los mercaderes de la Meca, que las consideraron una amenaza a las bases de su prosperidad. El 16 de julio del año 622, Mahoma, temeroso de la reacción de sus más poderosos paisanos y tras haber sido invitado a resolver disputas surgidas entre los medinenses, optó por la huida, es decir, la égira, con un grupo de sus adeptos a la ciudad de Yatrib, o bien podemos decir Medina, donde la existencia de comunidades judías había creado un ambiente más receptivo para su doctrina. Tal fecha se convirtió en el punto de arranque del calendario islámico, que es de base lunar, con meses de 28 días. En Medina, Mahoma, sin renunciar a su condición de profeta, se convirtió en el primer magistrado de la ciudad. El fortalecimiento de su jefatura religiosa, política y militar brindó a Mahoma sus primeros éxitos y le abrió las puertas de la Meca. En adelante, Medina sería la capital política del Estado, que se estaba empezando a construir, mientras la Meca sería el centro religioso de la nueva fe, y en el año 632, Mahoma finalmente terminó muriendo. La doctrina del Islam tiene su base en el concepto de sumisión a Dios. Como religión se caracteriza teológicamente por un monoteísmo estricto, socialmente por una declaración de radical igualdad de los creyentes en el seno de la Umma, es decir, la comunidad, y en la práctica por un ritualismo de actos piadosos no tan ligado como en el cristianismo respecto a una etnia. Complementariamente, el Islam incluye un código de prescripciones que reglamenta la organización temporal de la comunidad de fieles. Las fuentes doctrinales del conjunto son el Corán y la Sunna. El Corán, o recitación de la revelación divina a Mahoma, es el libro que recoge el mensaje que Dios transmite a los hombres a través del último de los profetas. Sin embargo, la Sunna significa tradición, reunió un conjunto de hechos y dichos, es decir, los hadiths de Mahoma, que debían servir de orientación hacia los creyentes. La fijación escrita de las dos fuentes de la doctrina del Islam no conoció la unanimidad. Ello proporcionó el nacimiento de diversas escuelas de pensamiento teológico y jurídico, cuyos fundamentos se encuentran en distintas interpretaciones tanto sobre el Corán como de la Sunna.
El Islam considera que sus raíces, como las del judaísmo y el cristianismo, se hallan en Abraham, como un padre en la fe para las tres religiones, aunque las del islamismo se habrían canalizado a través de la escuela de Agar y su hijo, Ismael. Alá es el único Dios, creador del mundo y de todas sus criaturas, y su providencia sigue dirigiendo a los hombres. En su tarea, Alá es ayudado por los ángeles y combatido por los demonios. Él será el juez en el juicio final, que se considera próximo, donde las acciones de los hombres serán sancionadas con el paraíso o con el infierno. El camino para alcanzar la salvación lo constituyen los 5 pilares de la religión, y os voy a citar cuáles son los 5. El primero, la profesión de fe, que consiste en reconocer a Alá como único Dios y a Mahoma como su profeta. El segundo, la oración. Debe realizarse 5 veces al día orientando la vista hacia la Meca. La del viernes, día sagrado de los musulmanes, reunía al mediodía en la gran mezquita a los hombres de la ciudad. El tercer pilar de esta religión sería el ayuno, durante el mes de Ramadán, que implicaba abstinencia de alimento y de acceso carnal desde el orto hasta el ocaso. El cuarto, la limosna, que ayudaba a los pobres y a los gastos militares. Con el tiempo sirvió de base al sistema fiscal en los territorios dominados por el Islam, en los que se fijó como un diezmo de todas las ganancias. Y por fin, el quinto pilar era la peregrinación a la Meca, que realizaba al menos una vez en la vida, que incluía un ritual que se desarrollaba en torno a la Kaaba. Estas 5 prácticas religiosas se vieron acompañadas por ciertas costumbres con fuerza de ley para los creyentes. Entre ellas destacamos la Guerra Santa, cuyo premio sería el botín, la circuncisión, la abstinencia de carne de cerdo y de bebidas fermentadas alcohólicas, el uso del velo facial para las mujeres, la práctica de ciertos actos de higiene corporal y la poligamia, restringida a un número de 4 esposas, de iguales derechos e incluso en el plano de la sensualidad. Si te ha gustado este breve vídeo y quieres que haga más sobre este estilo, pues dale a like, deja tu comentario y sígueme. Historia para todos.